El caso Catarina. Es posible que un síntoma físico, como la angustia o la sensación de asfixia, tenga su origen en un recuerdo olvidado o reprimido. Hoy exploraremos el caso Catarina de Sigmund Freud. Si te interesa el psicoanálisis, suscríbete y activa la campanita para aprender más sobre psicoanálisis. Vamos a adentrarnos en uno de los casos clínicos más breves, pero significativos que presenta Sigmund Freud en Estudios sobre la histeria, 1895, obra escrita junto a Joseph Breuer y publicada en las ediciones de Amorortu Editores. El caso Catarina tiene una particularidad que lo diferencia de otros casos clínicos de Freud. No se desarrolla en el contexto de un tratamiento prolongado, sino en un encuentro breve, casi casual, durante unas vacaciones en la montaña. Este hecho lo convierte en un ejemplo muy interesante de cómo Freud comienza a aplicar su método incluso fuera del encuadre clínico tradicional. Freud relata que conoce a Catarina en una posada de montaña. La joven se acerca a él porque ha escuchado que es médico y decide contarle sus síntomas. Presenta crisis de angustia acompañadas de sensaciones corporales intensas, dificultad para respirar, opresión en el pecho, mareos y miedo repentino. Desde el inicio, Freud se interesa por el carácter de estos síntomas. No encuentra una causa orgánica evidente, lo que lo lleva a considerar que se trata de un caso de histeria de angustia, una forma clínica que en ese momento está comenzando a delimitar. Freud describe cómo la paciente experimenta estos ataques en situaciones aparentemente cotidianas, sin que haya un desencadenante claro. Esto es clave, porque uno de los problemas que intenta resolver el psicoanálisis en sus inicios es precisamente este: ¿cómo explicar síntomas que no tienen una causa física identificable? A lo largo de la conversación, Freud adopta una actitud que marcará el desarrollo posterior del psicoanálisis. En lugar de centrarse solo en los síntomas, intenta reconstruir la historia de la paciente. Poco a poco, mediante preguntas y asociaciones, emerge un recuerdo significativo. Catarina relata una escena en la que descubre una situación sexual entre su padre y una joven. Este momento le produce una intensa conmoción emocional, pero no logra elaborarlo en ese instante. Freud interpreta que este episodio ha sido reprimido, es decir, expulsado de la conciencia por resultar incompatible con el yo de la paciente. Sin embargo, el afecto ligado a esa experiencia no desaparece, sino que retorna en forma de síntomas. Freud señala que los histéricos padecen de reminiscencias, una frase que resume la idea central de este caso. El síntoma no es arbitrario, sino que está vinculado a un recuerdo no elaborado. En el caso de Catarina, la angustia actual está conectada con la angustia vivida en el momento de la escena traumática. Sin embargo, esta conexión no es consciente para la paciente. Freud observa que, al hablar del recuerdo y poner en palabras la experiencia, se produce un alivio en los síntomas. Este fenómeno refuerza su hipótesis de que la verbalización y la toma de conciencia tienen un efecto terapéutico. Este punto es fundamental, porque muestra el paso de Freud desde el método catártico centrado en la descarga emocional hacia un enfoque más interpretativo, donde el sentido del síntoma ocupa un lugar central. En el relato del caso, Freud también subraya la importancia de la temporalidad. El recuerdo no es traumático en sí mismo únicamente por lo ocurrido, sino por la forma en que es reinterpretado posteriormente. Es decir, la escena adquiere un nuevo significado cuando la paciente alcanza una mayor madurez psíquica. Este fenómeno anticipa lo que Freud desarrollará más adelante
como la teoría de la posterioridad. Además, el caso Catarina permite observar cómo Freud empieza a otorgar un papel central a la sexualidad en la etiología de las neurosis. La escena relatada no es solo perturbadora, sino que introduce a la paciente en un campo de significaciones que no puede integrar en ese momento. Freud escribe que los síntomas aparecen cuando una representación inconciliable es apartada de la conciencia, pero el afecto ligado a ella encuentra otra vía de expresión. En este sentido, la angustia de Catarina no es una reacción desproporcionada, sino una forma de expresión de un conflicto psíquico. Otro aspecto interesante del caso es la rapidez con la que Freud llega a una interpretación. A diferencia de otros casos más extensos, aquí el trabajo analítico se condensa en un breve diálogo. Esto ha generado debates posteriores sobre la validez del caso, pero también pone de relieve la intuición clínica de Freud en sus primeros desarrollos. Freud no utiliza aún de manera sistemática la técnica de la asociación libre, pero ya se percibe una orientación hacia la exploración del discurso del paciente como vía de acceso al inconsciente. En términos estructurales, el caso Catarina muestra varios elementos clave de la teoría freudiana. 1. La existencia de procesos inconscientes. 2. El papel de la represión. 3. La relación entre síntoma y recuerdo. 4. La importancia de la sexualidad. 5. El valor terapéutico de la palabra. En un párrafo, podríamos decir que las aportaciones más interesantes de este caso residen en mostrar de manera clara y condensada cómo un síntoma de angustia puede estar vinculado a una experiencia reprimida, cómo el recuerdo adquiere su carácter traumático de forma retrospectiva, cómo el afecto se desplaza desde la escena original hacia el síntoma actual, y cómo la verbalización de esa experiencia permite una elaboración psíquica que reduce el malestar, anticipando así los fundamentos del método psicoanalítico. En cuanto a su relevancia actual, el caso Catarina sigue siendo importante porque ilustra de manera accesible los principios básicos del psicoanálisis. En la actualidad, seguimos encontrando situaciones en las que los síntomas no pueden explicarse únicamente desde lo biológico. La idea de que el malestar psíquico tiene un sentido y que ese sentido puede ser explorado sigue siendo fundamental. Además, el caso muestra algo que continúa siendo vigente: la dificultad para elaborar experiencias que resultan emocionalmente intensas o contradictorias. En un mundo donde muchas veces se busca eliminar rápidamente el síntoma, el psicoanálisis propone una vía diferente: escucharlo, interpretarlo y comprender su origen. El caso Catarina nos recuerda que, detrás de la angustia, puede haber una historia que necesita ser contada. También nos invita a pensar en la importancia del contexto y de la relación terapéutica. Incluso en un encuentro breve, la escucha puede abrir un espacio para la elaboración. En definitiva, este caso, aunque breve, contiene en germen muchas de las ideas que Freud desarrollará posteriormente. Es un ejemplo claro de cómo el psicoanálisis comienza a construirse a partir de la clínica, de la escucha atenta y de la búsqueda de sentido en el sufrimiento humano. Si este video te ha resultado interesante, suscríbete al canal y déjame en los comentarios de qué otros temas del psicoanálisis te gustaría que hablemos. Hasta la próxima.